Trump intenta imponer la paz en una guerra que ya no responde a órdenes. Putin y Zelensky están atrapados en sus propias máscaras de poder. Las sanciones ya no disuaden. Los submarinos nucleares ya no asustan. Y la diplomacia parece haber muerto. ¿Qué ocurre cuando ya nadie cree en los acuerdos? ¿Qué queda cuando no hay árbitros? Prepárate para una inmersión directa en el vacío del poder internacional. Esto es Geolingo, punto de quiebre, el podcast donde la geopolítica se desenmascara, donde las narrativas oficiales se desmontan y donde la historia se cuenta sin anestesia. En este episodio, el fin del juego diplomático. Donald Trump ha construido su imagen como un hombre de tratos, un empresario que sabe cerrar acuerdos, un líder que se mueve no por ideologías. Durante su primer mandato, esa idea fue repetida hasta el hartazgo. Nadie negocia mejor que yo. Ahora, en su retorno a la escena internacional, Trump quiere volver a probarlo, pero la realidad le ha cambiado el tablero. La guerra entre Rusia y Ucrania no se maneja como una fusión de empresas. No se negocia entre hombres de negocios con apretón de manos y sonrisas. Es una guerra de símbolos, de identidad, de orgullo nacional herido, de ambiciones imperiales cruzadas. La estrategia de Trump ha sido clara: mostrarse como el adulto en la sala. Ha propuesto un alto al fuego total e incluso ha insinuado un acuerdo territorial que podría congelar las líneas del frente actuales, lo que en la práctica cedería a Rusia territorios que ya ocupa en el este y sur de Ucrania, como las regiones de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia y Gerson. Ha intentado presentar su mediación como una solución práctica, racional, como si el problema se tratase simplemente de una administración de activos. Pero ni Putin ni Zelensky han mordido el anzuelo. El problema no es que no haya propuesta. El problema es que ya no hay un marco donde esa propuesta pueda sostenerse. Cada intento de tregua se ha roto en cuestión de días. Cada llamado al diálogo ha sido seguido por una nueva oleada de ataques. En el terreno, la diplomacia no se siente. No cambia nada. El lenguaje de la guerra sigue siendo el único idioma que entienden ambas partes. Estados Unidos, incluso bajo Trump, ha descubierto que ya no puede obligar. Puede proponer, puede sancionar, puede amenazar, pero obligar ya no. Trump ha presionado a sus aliados europeos para que condicionen la ayuda militar a Ucrania. Ha insinuado que si no hay disposición a negociar, entonces no habrá más respaldo. Pero eso tampoco ha funcionado. Zelensky, que vive de la narrativa de resistencia total, no puede aceptar ningún repliegue. En encuestas recientes, el 80% de los ucranianos se opone a cualquier cesión territorial, y el presidente ucraniano ha vinculado públicamente la idea de negociar con la rendición, lo que sería un suicidio político para él, no sin traicionar la imagen que ha construido frente a su pueblo. Y Putin, por su parte, no está en condiciones de aceptar nada que huela a derrota. La Constitución rusa, modificada en el 2020 y posteriormente en el 2022, integra formalmente los territorios ucranianos de la península de Crimea y las 4 regiones del este como parte inalienable de la Federación Rusa. Aceptar su devolución sería inconstitucional para el Kremlin y una admisión de fracaso que socavaría toda la justificación de la operación militar especial ante su población. Porque, para ambos, ceder es morir políticamente. Trump ha intentado mostrar cercanía con Putin,
Ha elogiado su firmeza, ha dicho que lo respeta como jugador geopolítico, pero incluso esa conexión que alguna vez pareció personal, hoy no alcanza para abrir una grieta en la posición rusa. Putin no negocia por afecto, y Trump, aunque lo intenta, no tiene herramientas efectivas para forzar concesiones. La red diplomática que Trump teje no atrapa a nadie. No es que no tenga forma, es que ya no tiene fuerza. La diplomacia estadounidense ya no impone, solo sugiere. Y en una guerra como esta, las sugerencias no sirven para detener tanques. Zelensky llegó al poder como símbolo de renovación, un comediante, un outsider que prometía limpiar el Estado ucraniano de corrupción y devolverle dignidad al ciudadano común. Fue elegido por esperanza, pero lo que terminó encarnando es algo muy distinto. Se convirtió en el rostro de la guerra total. Las imágenes de Zelensky en camiseta militar, rodeado de soldados arengando a su pueblo, se volvieron parte de la iconografía de esta guerra. Desde el inicio de la invasión, Zelensky ha realizado más de 1000 discursos públicos, muchos de ellos virtuales ante parlamentos y organizaciones internacionales, consolidando su rol de defensor de la democracia frente a la tiranía. Hollywood le dio su bendición. Europa lo abrazó como un mártir de Occidente. Y esa imagen, aunque le dio respaldo internacional, lo ató de manos. Porque hoy no puede retroceder. No puede aceptar un acuerdo territorial con Rusia. No puede negociar una rendición parcial. No puede siquiera sentarse a conversar sin que parte de su pueblo lo acuse de traición. Ha construido una figura tan fuerte, tan resistente, que ahora se ha vuelto invulnerable, incluso para él mismo. El Zelensky del 2025 ya no puede actuar con libertad. Cada decisión suya debe alimentar la imagen del héroe, y los héroes en tiempos de guerra no dudan, no ceden, no retroceden. Si cede, entonces cae. Del otro lado está Vladimir Putin, el estratega frío, el ex agente de inteligencia que construyó un nuevo imperio bajo su sombra. Para Putin, la guerra en Ucrania no es una operación militar, es una corrección histórica. Así lo ha dicho desde el inicio. Ucrania no es un estado independiente, es parte del corazón ruso. Su existencia autónoma es una anomalía del siglo XX. Esa visión no es negociable, porque si cede, si reconoce a Ucrania como Estado inviolable, entonces niega su propia narrativa imperial. Y, al igual que Zelensky, Putin ya no tiene espacio para la duda. Las encuestas del Centro Levada, una de las pocas instituciones independientes que aún operan en Rusia, indican que el apoyo a Putin se mantiene por encima del 80%. Una cifra que se alimenta de la retórica nacionalista y del relato de la guerra como una defensa frente a la expansión de la OTAN. Ceder ante Ucrania no sería solo una derrota militar, sería una humillación nacional. Y Putin no puede permitirse ser el líder que humilló a Rusia. Así que, como dos gladiadores ante una multitud enardecida, ninguno de ellos puede bajar la espada. No por estrategia, por orgullo, por imagen, por miedo a perder el mando si parecen humanos. Y en ese duelo de máscaras, la diplomacia no tiene cabida. No hay diálogo posible cuando el costo político de sentarse a negociar es mayor que el costo humano de seguir matando. Putin y Zelensky no son los líderes de sus pueblos, son las figuras que sus pueblos les han exigido ser. Y ese papel, ese disfraz de acero, los mantiene en guerra. Estados Unidos y sus aliados impusieron uno de los paquetes de sanciones más duros de la historia moderna contra Rusia. Cientos de empresas salieron del país.
Se desconectó a Rusia del sistema SWIFT. Se congelaron activos del Banco Central ruso. Se impusieron restricciones tecnológicas, aranceles, embargos. Y aún así, Rusia siguió comprando, vendiendo, produciendo y sobre todo, bombardeando. Lo que se supone sería una asfixia económica, terminó siendo un simple reajuste de circuitos. Porque el mundo ya no responde a un solo centro de poder. Estados Unidos, bajo Trump, redobló la presión, fue más allá. Amenazó con sancionar también a quienes compren petróleo ruso. Una medida directa contra terceros. O estás con nosotros, o estás con ellos. Pero el problema es que esos terceros ya no son actores menores, son potencias con agenda propia. India, lejos de reducir sus compras, se convirtió en uno de los principales compradores de crudo ruso. En 2023, India importó más de 1,5 millones de barriles diarios de petróleo ruso, superando a la Unión Europea y China. Aprovechó los descuentos, reforzó sus lazos energéticos con Moscú y desafió abiertamente las advertencias de Washington. China, por su parte, no solo no se detuvo, sino que incrementó sus compras, negoció en yuanes y tejió mecanismos para eludir el sistema bancario occidental. El comercio bilateral entre Rusia y China alcanzó un récord de $240.000 millones en el 2023. Entre ambos, India y China han neutralizado buena parte del impacto de las sanciones energéticas. Rusia, que alguna vez dependía del mercado europeo, encontró nuevos clientes al este, en condiciones incluso más favorables. Y mientras Europa paga más por su gas, China y la India lo compran con descuento. En términos reales, las sanciones no han derrotado a Rusia. Han limitado su acceso a ciertas tecnologías. Sí, han provocado inflación, fuga de capitales y reestructuraciones forzadas en sectores clave, pero no han paralizado su maquinaria de guerra. El Fondo Monetario Internacional ha proyectado que el Producto Bruto Interno de Rusia crecerá alrededor de 1,6% en el 2024, en gran parte impulsado por el gasto militar y la adaptación a nuevos mercados. Lo que demuestra este escenario es que la herramienta de las sanciones, que alguna vez fue una forma elegante de obligar sin intervenir militarmente, hoy tiene grietas estructurales, porque no se puede castigar eficazmente a un país si otros están dispuestos a seguir negociando con él. Y en el nuevo orden multipolar, las sanciones ya no son universales, son colectivas, parciales, contestadas. Trump puede imponer aranceles, puede hacer listas negras, puede cerrar mercados. Pero si el resto del mundo no obedece, entonces la sanción se convierte en un gesto vacío. Una amenaza sin consecuencias. Un grito de autoridad en una sala donde ya nadie calla. En las últimas semanas, bajo la administración Trump, Estados Unidos anunció el despliegue de submarinos nucleares frente a las costas rusas. La noticia recorrió los medios como si fuera una jugada de ajedrez mayor, como si fuese una nueva pieza sobre el tablero, como si el mundo se hubiera acercado una vez más al abismo. Pero la realidad es otra. Esos submarinos ya estaban allí. Según diversas fuentes militares, nunca confirmadas oficialmente pero tampoco desmentidas, 4 submarinos de propulsión nuclear estadounidenses patrullan esas aguas desde hace años. Es parte del protocolo no declarado de la presencia permanente. Entonces, ¿qué cambió realmente? Nada, excepto el gesto. Lo que Trump hizo no fue desplegar, fue anunciar lo que ya existía. Este tipo de movimientos, como los del submarino clase Ohio o Virginia, suelen mantenerse en secreto para preservar la ventaja táctica de la flota.
Al hacer público el despliegue, la administración Trump transformó una operación militar en un mensaje político. Fue hacer visible lo que era secreto a voces. En otras palabras, fue una jugada simbólica. ¿Y qué busca un símbolo en medio de una guerra? Generar miedo. Pero ese miedo ya no funciona. Putin no retrocedió, no modificó su estrategia. Ni siquiera se molestó en responder de manera proporcional. Porque lo que hace décadas sería una amenaza existencial, hoy es parte del ruido permanente. Vivimos en una época donde lo nuclear ha dejado de ser tabú. La doctrina de defensa rusa, por ejemplo, ha sido revisada varias veces y aunque no autoriza un primer golpe, contempla el uso de armas nucleares en respuesta a una agresión convencional que ponga en riesgo la existencia del Estado. Se habla de ello en debates públicos, se menciona en los parlamentos, se discute en conferencias de prensa, no como posibilidad real, quizás, pero como retórica constante, y ese uso excesivo lo ha vuelto un gesto gastado. La amenaza nuclear ya no paraliza, se ha convertido en parte del paisaje. El problema, por supuesto, es que cuando las amenazas dejan de causar impacto, dejan de servir como freno. La disuasión pierde fuerza cuando nadie cree que el otro realmente se atreverá a apretar el botón. Y el riesgo, irónicamente, es que ese descreimiento nos lleva más cerca del borde. Trump cree en el poder del espectáculo, siempre lo ha hecho. Cree que una amenaza bien ejecutada puede obligar al otro a retroceder, que la apariencia de fuerza equivale a fuerza real. Pero en una guerra de voluntades donde todos están dispuestos a perder algo, con tal de no ceder, la teatralidad ya no impone respeto, solo exhibe impotencia. El mundo observa. La amenaza está dicha. Los submarinos están donde siempre estuvieron. Y el silencio, esa pausa tensa que alguna vez congelaba todo, ya no llega. El mundo sigue como si nada. Y ese, como si nada, es lo más aterrador de todo. Estados Unidos fue durante décadas un árbitro real en las zonas de conflicto. No siempre justo, no siempre coherente, pero indiscutiblemente influyente. Hoy ese rol está muerto. Lo que vemos en el conflicto entre Rusia y Ucrania no es solo una guerra entre dos países, es la puesta en evidencia de que ya no existe una figura capaz de poner orden. Trump lo ha intentado a su manera, con presiones, amenazas, propuestas de paz que más parecen pactos forzados. Ha ofrecido acuerdos, ha enviado emisarios, ha lanzado advertencias. Pero nadie escucha. Zelensky no puede aceptar un acuerdo sin traicionar su relato heroico. Putin no puede retirarse sin traicionar su visión histórica. Y el resto del mundo, Europa, Asia, América Latina, mira, calcula, se protege, se distancia. La Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque ha condenado la invasión rusa con más de 140 votos en múltiples resoluciones, no ha logrado imponer un alto al fuego ni ejercer un impacto real en el conflicto. La diplomacia multilateral parece haber sido relegada por la inacción del Consejo de Seguridad. La diplomacia, que alguna vez fue una mesa con reglas y moderador, hoy es un campo de batalla más. Todos negocian, pero nadie cede. Todos hablan de paz, pero nadie cree en ella. Ya no hay árbitros. Hay jugadores con armas, con intereses, con alianzas temporales, y cada uno actúa como si su verdad fuera absoluta. China respalda a Rusia indirectamente, porque lo que está en juego no es solo Ucrania, sino la arquitectura global. India juega a los dos lados, con pragmatismo comercial. Europa intenta sobrevivir entre sanciones, dependencia energética y la sombra de una guerra prolongada en su frontera.
Los países del G7 han intentado mantener un frente unido contra Rusia, pero las tensiones internas sobre el costo de la energía y el ritmo de la ayuda a Ucrania han puesto a prueba la cohesión de la alianza. Y Estados Unidos se resiste a aceptar que ya no es el centro. Trump representa esa resistencia, la idea de que todavía es posible imponer un orden desde Washington, aún con amenazas, aún con despliegues militares, aún con sanciones. Pero la historia ya no gira alrededor suyo. Estamos ante un mundo sin árbitros, un mundo donde las reglas ya no están claras, donde las instituciones han perdido legitimidad y donde la única lógica vigente es la del poder crudo. Y cuando eso ocurre, lo único que queda es la incertidumbre. No hay salida diplomática visible. No hay plan de paz sostenible. No hay confianza mutua. Solo hay una guerra que se prolonga. Dos líderes que no pueden ceder y un sistema internacional que observa sin saber ya qué significa ganar. Hay momentos en que la historia parece moverse, pero solo gira sobre sí misma. Los diplomáticos viajan, los tratados se firman, los líderes se saludan frente a cámaras. Y sin embargo los tanques no retroceden, las fronteras no se borran, las ruinas no se reconstruyen. Putin defiende su lugar en el tablero, Zelensky defiende su derecho a existir. Y Estados Unidos, ese jugador antiguo, lanza sanciones, lanza submarinos y ofrece paz, mientras muestra los dientes. Pero la paz no se impone desde portaaviones, y la guerra no se detiene con discursos que nadie escucha. La humanidad asiste como en una ópera trágica a un conflicto donde nadie quiere perder, y por eso nadie puede ganar. ¿Quién será el primero en soltar la espada? ¿Y cuántos deberán caer antes de que alguien, al fin, se atreva a hacerlo? Esto fue Geolingo Punto de Quiebre. Si este episodio te dejó pensando, compártelo. Si no, vuelve a escucharlo, porque a veces lo que queremos entender es justo lo que más necesitamos mirar de frente. Nos encontramos en el próximo Punto de Quiebre. No te olvides de suscribirte si no lo has hecho, darnos un like y activar la campanita para mantenerte al tanto de las últimas actualizaciones. Nos vemos. Hasta el próximo episodio.